Buenos días, alumnos, les habla el profesor José Talledo. El día de hoy, para los alumnos de primero y secundaria, seguimos con el curso de matemática, con el curso de trigonometría en ángulo, el primer tema, ángulo trigonométrico. Para diferenciar un poco entre ángulo geométrico y ángulo trigonométrico, nosotros decimos que un ángulo trigonométrico tiene dos aspectos fundamentales, uno que se le considera lado inicial y otro lado final o terminal. En este caso, si es que estos dos ángulos, me refiero a alfa, comienzan aquí en el eje X, ¿no? En el eje X positivo, su lado terminal será este. Terminal. Profesor, ¿y esta flechita X qué representa? Ese es un vector, el vector radial, ¿no? El vector radial que se ha desplazado desde una posición inicial, se ha desplazado, se ha movido hasta el lado terminal. Y a esa apertura, a ese ángulo que se da en esa apertura, ese es el ángulo trigonométrico que se forma. Tanto el ángulo alfa como el ángulo beta están en posición normal. ¿Por qué en posición normal? Porque están comenzando desde el semieje X positivo, tanto alfa como beta. ¿Cuál es la diferencia entre alfa y beta? Mira, también este es un lado terminal. ¿Cuál es la diferencia entre alfa y beta? La diferencia es el sentido de giro del vector radial. En alfa, el sentido de giro, si nosotros nos damos cuenta, va en forma contraria al movimiento de las manecillas del reloj. Se puede decir que está girando de forma antihoraria. Cuando un ángulo, su vector que lo forma, gira en forma contraria a la manecilla del reloj, tiene presente un movimiento antihorario, se le considera como un ángulo positivo. Caso contrario ocurre con beta. También está en posición normal porque comienza desde el semieje X positivo, pero su movimiento ahora va a ser en el mismo sentido de la manecilla del reloj, o sea, su movimiento es horario. Cuando su movimiento es horario, a ese ángulo se le considera negativo, entonces decimos beta es negativo. Para el ejemplo práctico, he considerado un tercer ángulo. Yo digo θ, y θ comienza en posición normal desde el semieje X positivo hasta el semieje X negativo, o sea, está dando la mitad de una vuelta entera. La mitad de una vuelta entera, ya lo sabes por geometría, también es igual aquí en trigonometría. En el sistema sexagesimal se considera 180 grados. Ahora, si nosotros queremos hacer algunas operaciones simples, nosotros vamos a decir de la siguiente manera. Imagínate que alfa yo le doy un valor. Y yo digo, bueno, alfa para mí, alfa va a ser 50 grados. Para mí, alfa que sea 50 grados. Entonces, cuando yo diga θ más alfa, ¿cuánto va a ser? θ más alfa. Bueno, facilito, ¿no? 180 grados más 50 grados. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto sería esto? ¿Ya? 2,30. Profesor, ¿qué pasaría si es que yo digo que beta es igual a 30 grados? Muy bien, beta es igual a 30 grados, pero por sentido, si es que yo diría θ más beta, ¿cuánto es? Si no nos damos cuenta en el sentido, cometemos errores. Nosotros realmente en módulo tal vez beta sea 30 grados, pero su sentido es contrario, entonces se tiene que considerar negativo. Nosotros decimos 180 grados menos el ángulo de beta. Yo le voy a poner más menos 30 grados. ¿Cierto? Profesor, ¿de dónde sale ese negativo si aquí usted está diciendo 30 grados? Ya te lo expliqué. El sentido de giro de este ángulo es contrario. Entonces es negativo. Tiene el mismo sentido de la manecilla del reloj. Entonces, cuando ocurre eso, yo voy a decir
180, más por menos, menos. 180 menos 30, 150 grados. Y así tenemos que irnos fijando cómo se va dando uno tras otras operaciones. Nosotros podemos hacer muchas operaciones acá. Mira, si tú te das cuenta, si yo diría alfa más beta, ¿cuánto sería? Ya teniendo los mismos valores. Alfa es un ángulo positivo, 50 grados. Beta es un ángulo negativo, que mide 30 grados. Esto va a ser 20 grados. Ahora, si nosotros decimos alfa menos beta, o sea, vamos a cambiar el sentido de la posición del ángulo. Ya no va a ser hacia acá, sino va a ser hacia acá. Entonces vamos a decir 50 grados menos 30. Menos por menos, ya sabes que es más, 50 más 30 es 80 grados. Y así nosotros nos vamos a ir dando cuenta por el sentido de giro del ángulo, si es positivo o si es negativo.